Bueno, vos me preguntás con relación al anterior, ¿cómo evalúo la cuestión de lo que llamamos conciencia de clase en el trabajo universitario? Por un lado, la universidad es un espacio de luchas históricas con estudiantes e investigadores perseguidos, perseguidas o perseguides y de donde han salido grandes transformaciones. Por otro lado, existe una dinámica y una rutina donde la lógica de publicar, de competir, de carrera por llegar y el individualismo forman parte de la vida académica y donde no solemos escribir sobre ello y pareciera que muchas veces nos pensamos como trabajadores. ¿Cómo evalúas esas contradicciones del trabajo académico? Bueno, primero, yo creo que más allá de ofrecerte una evaluación de la conciencia de clase en el trabajo universitario, lo que creo que tiene que haber y hay efectivamente, y sucede, porque yo hago parte de eso, una sustracción a esas dinámicas. Es decir, uno no es necesariamente lo que una institución quiere que vos seas, ¿no? Y vos te podés sustraer de esas lógicas en momentos determinados. No estás obligado todo el tiempo a ser un trabajador, a ser un estudiante, a ser un profesor. Te puedes sustraer de esas lógicas y poder ser también en otros espacios un militante en igualdad de condiciones con todos los demás, que no sos ni antropólogo ni nada. Sos un militante más ahí haciendo las labores que la militancia te exige. Entonces creo que efectivamente, las luchas históricas que se han dado en las universidades tienen que ver con esa sustracción. Aunque el espacio de lucha haya sido la universidad, hay una sustracción de esas lógicas institucionales, ¿no? Hay una sustracción, hay un arrancarse, ¿sí?, de esos espacios y de sus lógicas y de las lógicas desiguales que la universidad promueve. Y por ello creo que no se trata de una paradoja, pero sí, como vos decís, de una contradicción, ¿no? O sea, hay una contradicción porque la universidad como institución tiene una lógica efectiva, tiene una lógica efectiva de promoción de las desigualdades, ¿no?, de distribución de las desigualdades. Y hay una lucha interna, efectivamente, casi siempre, no necesariamente, pero casi siempre liderada por los estudiantes por vencer esas desigualdades y acabar, digamos, de alguna manera con las desigualdades que son administradas dentro de la universidad, ¿no?, y que convienen a unos, efectivamente, casi siempre esos unos corresponden con el staff burocrático y profesoral de la universidad, pero no necesariamente, porque ya hemos visto que hay muchos rangos de profesores y hay muchas posiciones políticas de los profesores, y casi siempre son los procesos transformadores liderados por estudiantes, aunque ciertamente hay profesores que adhieren de mucha felicidad a ellos, asumiendo las consecuencias que les puede traer para su vida profesional, adhieren a esas luchas porque entienden efectivamente que más allá de su posición a priori de profesor, de investigador, ¿no?, o de estudiantes, lo importante es que tiene que haber una transformación en la igualdad, ¿no?, una transformación cuyo horizonte es la igualdad. Entonces creo que practicar la sustracción de las lógicas universitarias, ir al encuentro junto a y no otro de, es lo fundamental para poder efectivamente llegar a esos lugares excepcionales que son los cortes y las capacidades y las potencias emancipativas. De lo contrario, si no nos sustraemos a las lógicas del ordinario y de lo cotidiano, simplemente estaremos reproduciendo esas lógicas del ordinario y de lo cotidiano. A pesar de que la antropología ama lo ordinario y lo cotidiano, creo que un militante, ¿sí?, creo que una persona interesada en la política siempre debe buscar sustraerse al ordinario y a lo cotidiano. Bueno, me pregunta Sergio, a propósito de los 205 años del nacimiento de Marx, ¿qué puede aportar hoy Marx, ¿no?, qué aporta hoy el marxismo en el presente, y cómo puede aportar para pensar las desigualdades que profundiza el capitalismo y qué tiene a decirnos dentro de las ciencias sociales? Bueno, con respecto a Marx creo que es el único autor al que se le exige constantemente una actualización hacia el presente, ¿no? No sucede esto con Weber, con Lévi-Strauss, con Mauss, por citar alguno, con Durkheim, por ejemplo, ¿no? Ellos siguen siendo
me refiero a estos últimos autores que nombré, siguen siendo autores útiles en términos de conceptualización o de lógica, pero a Marx no, a Marx se le pide todo el tiempo que sea actual, ¿no? Y eso está bien, quiero decir, no es una queja, me parece que está bien, a pesar de que esta obligación en parte se deba a la embestida que ha habido de los 80 contra el marxismo, especialmente en las ciencias sociales, pero hay que entender fundamentalmente que la contribución de Marx es una contribución política, de cómo se cambian las condiciones actuales, de cómo se rompe con esas condiciones actuales, para lo cual es indispensable, digamos, creo yo, saber cómo funcionan las cosas concretas en el presente. Marx era un pensador, creo yo, que buscaba romper, digamos, con las condiciones de su presente, ¿no? Que buscaba romper con las formas de producción capitalista que le eran propias y de las que estaba muy bien informada y sobre las que reflexionaba de manera muy brillante. Pero no podríamos esperar que exista una suerte de profecía en la obra de Marx. Bueno, esto se ha dicho muchísimo, no es una profecía, Marx no es un profeta, Marx no es una teología, el marxismo no es una teología, ¿no? Y sí una disposición a utilizar el pensamiento como ruptura, ¿no? En la búsqueda de la ruptura de las situaciones actuales de la desigualdad. Entonces, es en la política en la que Marx nos es útil, no simplemente en el análisis. No es simplemente en el análisis que Marx nos es útil en la política. Y ¿qué puede aportar? Bueno, lo que podemos aportar no es necesariamente se encuentra en Marx, sino en su vinculación, en la vinculación de Marx con el comunismo como un movimiento efectivo de ruptura con el capitalismo. Es allí donde realmente el Marx y el marxista y el ser comunista, como lo era Marx, sí, pero como también lo fue Lenin, como lo han sido los grandes revolucionarios, es romper, digámoslo, mirar de cara al presente y romper con su reproducción de alguna manera, ¿no? Abrir otro espacio, otro acontecimiento. Y la lógica para abrir ese acontecimiento, la lógica que está inscrita, por ejemplo, en el Manifiesto Comunista, la lógica que está inscrita en El Capital para pensar las situaciones actuales, es esa misma lógica rupturista. Es allí donde realmente podemos hacer un uso prolijo de Marx, ¿no? Es allí donde sirve como una inspiración, pero bueno, también no hay que desmeritar. Hay muchos conceptos de Marx que hoy no son útiles más allá de las ciencias sociales o de las disciplinas. Pienso yo, como por poner un ejemplo que me interesa mucho, la acumulación primitiva del capital con respecto al conflicto armado colombiano, cómo el paramilitarismo, es decir, los grupos de derecha despojaron sistemáticamente durante los 90s y los 2000s a campesinos o de sus propiedades para extender su latifundio, ¿no? Produciendo mano a partir del desplazamiento de estas personas, del asesinato y del terror, produciendo mano de obra en las ciudades, estableciendo cordones de miseria, en fin, creo que, por ejemplo, eso todavía sigue sucediendo, ¿no? Esta acumulación primitiva del capital que se basa en la expropiación de los medios de producción de los campesinos, de los trabajadores, creo que eso todavía sigue siendo vigente. Es cierto que ha existido un debate con respecto a si la contradicción fundamental en el capitalismo es la relación salario-trabajo, que creo que ha sido una lectura, digámoslo, amañada, digamos, de cierto marxismo, pero en realidad sabemos hoy que Marx pensaba la explotación de una manera un poco más compleja, y sabemos de hecho que la explotación es mucho más compleja que la relación salario-capital, pero también esto nos ha llevado a discusiones si la contradicción primordial es la contradicción de género, si la contradicción primordial es la contradicción racial, ¿no?
o si es una intersección al respecto de esto, y hemos abandonado un poco a partir de esas discusiones la necesidad, digámoslo así, de lo que está en el espíritu del comunismo y el marxismo, que es la ruptura, ¿no? con las condiciones de desigualdad, de injusticia, con la reproducción del sometimiento que vivimos hoy, el por qué incluso, digamos, concordamos inclusive con este sometimiento que hay detrás de ello. Bueno, son preguntas, todas ellas que se realizan en el marxismo y que son importantes hoy para las luchas políticas, más allá de las ciencias sociales, más allá de ser antropólogo, filósofo, geógrafo, sino en la militancia. Y no es necesario, creo yo, todo el tiempo hacer una venia a Marx para entrar en esto. Efectivamente es necesario, digámoslo de alguna manera, asumir ese compromiso, que era un compromiso militante que Marx tenía más allá de su figura, ¿no? Y con esto no estoy diciendo nada de hereje. Marx tiene un lugar en la historia del pensamiento, tiene un lugar en la historia de la militancia, tiene un lugar en la historia de los acontecimientos políticos que no es menor, a pesar de todos los intentos de adentro y de fuera por acabarlo. Más exactamente, hay que decirlo, dentro de las ciencias sociales se han producido los peores usos del marxismo. Marvin Harris es la demostración más completa de la distorsión de la obra de Marx, y por eso siempre es necesario aterrizarlo en la militancia, ¿sí? El Marx concreto está en la militancia, ¿no? Y bueno, con esto termino, y de nuevo agradeciéndote, Sergio, por tu invitación a hablar hoy aquí en el canal de una antropología de la praxis.